Bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Sablier, me acompañan Luna Rosa y Mapache. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Perfectísimo. Miren, de estas cosas que de repente se me aloca y digo, este tema va a estar padre, y como ustedes sabrán, Mapache ya por fin cumplimos con sus papeles en regla, entonces ya tenemos aquí a Mapache de regreso, la Semarnat nos lo aprobó, entonces tenemos aquí... Bienvenida, Mapache, a tu podcast adoptivo. Te queremos. Te queremos mucho. Vamos a platicar con ustedes sobre amores trágicos. Estos romances que, si antes existían las telenovelas, estas son los mejores ejemplos de en qué se entretenía la gente. Siempre hemos necesitado salseo y chisme de la vida de los demás. Así que miren, desde antes de que hubiera telenovelas, ya estaban estos. Y comienzo yo con una historia que, si no se quieren aventar mi choro, vayan a ver a Pascu y Rodri, porque lo hacen magníficamente en una canción. Pero los que me acompañen en este viaje, vamos a echar un poco de mitología griega. ¿Por qué? Porque vamos con uno de mis dioses de la mitología griega favoritos, que es Hades. Y vamos con la que en aquel entonces yo no sabía, y esto me voy enterando gracias a la investigación para este episodio, la que se le llamaba Core, que nosotros conocemos como Perséfone. Pero resulta que Perséfone se le llama hasta después, hasta que decide ser, o la obligan a ser, la reina del inframundo. Aquí, gente, consideren el inframundo como solamente el mundo de los desvividos. De ahí en fuera no hace representaciones alegóricas ni de la maldad, ni del señor oscuro, ni del señor macabro patas de cabra, nada de eso. Aquí, Hades únicamente se encarga de que nadie entre sin que le haya llegado su momento y de que nadie salga. ¿Ah? Don Philip tampoco. Don Philip aquí nada tiene que ver. Toda esa cosmovisión del bien y del mal es de la iglesia, tanto cristiana como católica. Aquí nada que ver. Aquí el señor Hades se dedica únicamente a custodiar el inframundo. No hay más, no hay cosas morales ni nada. El señor vive abajo. Y si quieren saber más, también vayan a ver nuestro episodio de En el Más Allá, que también Sablier nos habló un poquito más de eso, para que puedan conocer. Entonces, aquí que sepan, una vez que derrocan al papá de Zeus y de Hades, se empiezan a repartir los tres hermanos varones la tierra. Zeus se queda con lo que está arriba de la tierra, Poseidón con los mares, lagos, aguas y demás. Sí, vayan a ver a Pascu y Rodri. Y Hades se queda con el inframundo. Y aquí ojo, porque el señor es muy justo. Él procura no ser quien decide, sino vayan a ver ese episodio, porque Luna Rosa sabe en qué episodio está, por ahí se los voy a dejar. Pero él lo único que hace es estar checando ahí que nadie entre sin que le haya tocado su momento y que nadie salga, porque pues ya les llegó su hora. Entonces aquí, a partir de este mito, nos van a empezar a explicar una cosa muy padre, que son las estaciones del año. Perséfone es hija, por ahí van a encontrarse con varias versiones. Una es que es hija de Zeus y Perséfone, otra que es de Poseidón, perdón, de Demeter y Zeus, y otras donde es de Poseidón y Demeter. El chiste es que ahí los dioses, pues miren, para poder crear toda esta... El chiste es que incesto. El chiste es que incesto, y el chiste es que, pues miren, eso no lo hagan tampoco. Demeter va a ser la diosa de la agricultura, va a ser la encargada de hacer que todos los campos, cultivos y árboles crezcan, que las flores se den, y esto va a beneficiar a los, obviamente, nosotros humildes mortales, a que podamos tener cosechas, alimentación sana y, obviamente, rendirles tributo a los dioses que nos ayudan y nos benefician en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que Hades en algún momento se cansa de estar solo en el inframundo custodiándolo y decide, pues, acudir a sus hermanos. En este caso, en esta versión que yo les traigo, Zeus le dice, mira, ahí está Perséfone.
que, repito, en aquel entonces era Cores. Que no lo dudamos. Nada más No quiero lo decir, dudamos. no dudo esa versión. Ok. Y con engaños llevan a Cores o a Perséfone, yo voy a decir Perséfone porque es como estoy acostumbrada, la llevan junto con las ninfas a recoger flores. Cuando se encuentra alejada de Deméter, que es su madre, de repente se abre un agujero o una caverna, dependiendo la versión, y se llevan a Perséfone al inframundo. Deméter, al no saber qué pasa, baja del Olimpo y decide buscarla. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando no están los dioses en su cargo correspondiente, pues obviamente sus labores se quedan pendientes. Comienzan a marchitarse los cultivos, no se cosechan y no se siembra como se debe, y obviamente los hombres o los mortales vamos a ser los que comenzamos a pasar hambrunas y a perecer. Aquí yo quiero decir, Perséfone, estás enojada con Hades porque hace un calor y ha durado mucho tiempo. O sea, no me ha llegado mi época. ¿Qué pasó? Y justamente hay un dios que es el que todo lo ve, que es la personificación del sol, que es Helios. Helios es el único que dentro de toda la mitología griega puede ir y venir al inframundo, porque obviamente se le da como una connotación donde el sol nace y muere día y noche. Entonces es el único que puede ir al reino de los muertos y salir sin problemas. Es el único que tiene el permiso de Hades. Ante lo cual, obviamente, Helios sabe dónde está Perséfone. Cuando decide Deméter acudir a Helios, él le informa dónde se encuentra. Si quieren saber todo el relleno que hay entre esta búsqueda, vayan también allá con Pascu y Rodri, o si no, vayan a otro canal que luego les voy a dejar por aquí con Luna Rosa, porque a mí me encantan los mitos. Cuando ella se entera de esto, comienza ahora sí a hacerlo con más ganas todavía, el hacer que no se den las cosechas, las siembras, que se pudran las frutas, las verduras, porque, dice, conmigo no van a estar jugando. Y dice que no va a devolver esta época de abundancia hasta que tenga su hija de vuelta. Zeus comienza a decirle, oye, Deméter, mira, yo entiendo, pero es que, ¿sabes? Esos reinos a mí no me corresponden, eso nos lo repartimos. Y la otra dijo, a ver, ¿cómo le haces? A mí no me interesa, yo quiero a mi hija de regreso. Zeus, al ver que de plano no va a lograr convencerla, decide acudir y decirle a Hades, oye, necesito que la regreses. Aquí hay dos vertientes. Una donde Perséfone sí está disfrutando estar en el inframundo, y hay otra que es esta, donde está llorando, y está llorando todo el tiempo. Y Hades la llena de regalos, la colma de atenciones, pero no hay poder humano que la pueda hacer sentirse tranquila y calmada, sobre todo porque fue raptada. Zeus le dice, devuélvela, buscamos otra, no te preocupes, yo tengo un montón, te convido de las mías. O sea, Así ¿qué pues, onda con Perséfone? No, yo sí estoy de acuerdo. Pobrecita, oye, fue contra su voluntad. Ay, luego cuando se peleé con su mamá, eso me hubiera quedado con él. no, es que, bueno, es que esos dramas son universales, no lo dudo, sí. Entonces sí. Pero mira, o sea, aunque él le daba regalos y eso, tal vez lo que ella necesitaba es que se acercara, o sea, que tuvieran interacción para que conociera lo que él le estaba dando, no materialmente, sino ya, ¿no? O sea, pobrecita. Aparte, ella no era infeliz con su mamá. No, ella estaba a gusto, no conocía y no extrañaba porque no lo conocía. ¿Cómo? Y si se peleaba algún día con ella y decía, ay, qué tontas son, ¿para qué? Por eso, mujeres, independícense, para que no pero, la casa de la mamá. Pero mira, Hades fiel, o sea, porque sus dos hermanos, híjole, sí. No, pero él dijo, no, yo solo de una. Yo ya. Por eso es el que más nos gusta. Claro, sí, de hecho sí. Sí, ¿cómo negarlo? Entonces Zeus le impone y Hades dispone.
La única condición era que Perséfone no hubiera probado bocado, lo cual había cumplido. Hasta ese momento había cumplido. No había comido absolutamente nada del banquete del inframundo, porque quienes no lo sepan, quien pruebe algo que se encuentra en el inframundo ya no puede salir. Entonces, justamente, cuando está por irse, Hades le regala semillas de granada a Perséfone. Hay versiones donde tiene solo 3 semillas, hay versiones donde tiene 6. ¿Por qué? Porque se supone que 3 representarían como los 3 meses más crudos del invierno, que en aquel entonces invierno y otoño duraban lo mismo, según ellos. O las 6, que es como la versión actualizada, donde nos hace sentido que sea otoño e invierno cuando se empiezan a marchitar los frutos, a secar las hojas, invierno no hay, y hasta que regresa, justamente que vamos para allá, vamos a tener esta versión de las 3 o de las 6 semillitas de granada que sí se alcanza a comer Perséfone, y que cuando sale del inframundo, Demeter le dice, no comiste nada, qué bueno que estás conmigo. Y otro, ¿ah, no? Ah, ups. Resulta que sí se come las semillas y ahora tiene que dividir la mitad del año vivir con Hades y la otra mitad estar con Demeter. Y esto lo hace cíclicamente para que den paso a las estaciones del año. Y la parte trágica, cómica... ¿Mandé? Me encantan los finales felices. La parte cómica, trágica y musical es que Perséfone termina amando a Hades, termina queriéndolo, y hay veces en las que se explica que el calor dura más o el verano dura más porque Perséfone no quiere irse del lado de Hades, o que el invierno dura más porque no quiere irse del lado de su mamá. Y esa es mi historia de romance trágico, cómico, musical y mitológico griego. ¡Hey! Amamos. Yo les he de decir que me costó trabajo escoger mi tema, porque yo iba a escoger la historia de amor entre Mapache y Damian Wayne, pero Xavier me dijo que esa no contaba, entonces dije, bueno, pues ya qué, ¿no? Pero para mí esa es una gran historia, muy triste de amor, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer, no? Al fin y al cabo. No, Sí. la de Mapache y Damian Wayne es más dramática. Mapache, ahí lo siento, pero no concuerdo contigo. El tuyo no terminó siendo una dona. Es Sí. que Luna Rosa en el universo, en el multiverso número 4454 de la era Mapache, Xavier se queda con Rengoku y tiene muchos hijos. Ok. Entonces, Ok. Pero como no es mi multiverso, mira, Como yo estoy en este. devuélvemelo. por lo cual me fui por Gatsby. Les voy a contar desde el punto de vista de la pequeña Daisy, a quien todos saben muy claro en este podcast que yo odio a Daisy, chicos. No hay otra forma de explicarlo. Yo odio a Daisy Buchanan. Es una mujer incomprendida. La época no le daba muchas oportunidades. Yo defiendo a Daisy. Y exactamente por eso escogí a Daisy, porque a lo mejor voy a poder explicar y quitar un poco de mi odio hacia ella. Muy bien. Gatsby, no sé si todos han leído el libro o han visto la película con Leonardo DiCaprio, que es hermosa, y Tobey Maguire, véanla. Si no la han visto, véanla. Trata de un joven que cuenta la historia de un señor o un también joven, yo diría que también es joven, llamado Jay Gatsby. Este hombre que cuenta la historia es Nick Carraway, un amigo del esposo de Daisy. Daisy es la prima de Nick. Pero bueno, él cuenta la historia de todo lo que vivió cuando conoció a Gatsby, porque él era un hombre muy, muy misterioso, que hacía fiestas, pero nunca nadie sabía dónde estaba. Nadie en realidad lo había visto en persona, nunca nadie. Y nadie había recibido una invitación de él, hasta que Nick llegó a la ciudad, donde compró una pequeña chocita, una pequeña choza, la verdad, en un lugar en donde estaban viviendo los nuevos ricos. Para esto, Daisy estaba casada, bueno, está casada más bien en el libro, con Tom Buchanan,
que es un hombre de esos de supremacía, you know, supremacía blanca. Aquí, acotación para quienes no estén familiarizados con la cultura americana, el dinero viejo o los old money son aquellas personas que durante años y generaciones ha estado el dinero, y los nuevos ricos o el new money son aquellos donde justamente apenas empezaban a tener posibilidades de ir a la universidad, de adquirir cosas, de tener mejores situaciones económicas. Y sí está así delimitada la ciudad de Manhattan y Nueva York, para que lo sepan, tristemente. Bueno, gracias, Xavier, porque yo no soy muy buena para explicar esas clases de cosas, pero gracias. Bueno, el asunto es que Daisy vivía en la zona de los ricos que ya tenían tiempo siendo ricos. Y Gatsby vivía en la zona en la que estaban los nuevos ricos. ¿Cómo hay una chocita al lado de la gran casa de Gatsby? No tengo ni idea, pero ahí vivía Nick. Y justo Gatsby estaba esperando, este es mi momento de brillar. Y era justo lo que quería Gatsby, reavivar su viejo amor con Daisy. ¿Por qué viejo amor? Bueno, ustedes se preguntarán por qué. Gatsby conocía antes a Daisy porque él estaba preparándose para, si no me estoy equivocando mucho, para la Primera Guerra Mundial. Y justamente él se fue a batalla y desapareció. Nadie supo de él. Daisy pues empezó a buscar para rehacer su vida y justo aceptó la propuesta de Tom. Se casaron, pero el día anterior a que se casaran, Daisy recibe una carta de Gatsby diciendo, no, la verdad no tengo ni idea qué le dijo, pero la chica dijo, no, hay que cancelar la boda, no, pero al final se casó. De lo que leí, de lo que analicé yo en todo este asunto, Daisy, yo siento que Daisy sí se enamoró de su esposo. Ella sí se enamoró de su esposo, ¿por qué? Porque le daba un cierto nivel de vida, que era lo que al fin y al cabo toda la mujer buscaba en aquellos entonces, que su esposo le diera el dinero, que la mantuviera y que estuviera ahí con ella. Y justamente la mejor amiga de Daisy, que si no mal recuerdo se llama Jordan se llama. Jordan le comentó a Nick que Daisy, cuando veía que no estaba su esposo Tom, se ponía muy ansiosa. Ella a fuerza quería que él estuviera donde ella estuviera. Entonces era como un estira y afloja de aquellos tiempos, lamentablemente, que muchas mujeres vivieron esta situación de, yo sé que mi marido tiene otras, pero está conmigo. Entonces, conmigo va a estar, sigo siendo su esposa, y las otras siguen siendo las otras. Entonces, este estilo de vida para Daisy era el normal, porque al fin y al cabo ya no es otra cosa. Esa siempre fue su vida. Incluso se lo llega a decir a su primo Nick, que qué bueno que tuvo a una niña, porque así podría ser una niña bonita y tonta. ¿Para qué? Para que pudiera seguir mis problemas y sin tener que sufrir de ningún abuso ni nada. Cuando sabemos muy claramente que también el engaño es abuso, pero bueno. Gatsby llegó a mover su vida, ¿por qué? Porque al fin y al cabo lo que quería Gatsby era un prestigio para poder tener a su lado a Daisy. Y lo que Daisy justamente era lo que buscaba, el prestigio, el nombre y el dinero. Y por eso Gatsby se creó un yo alterno, que en realidad el verdadero nombre de Gatsby era James Katz. Y de ahí Gatsby empezó a hacerse de contactos en lo que sería la venta informal de productos alcohólicos. Y de ahí empezó a sacar dinero. Y empezó a hacerse de un nombre, de una fama, lo que al fin y al cabo era lo que él quería para atraer a Daisy. El problema fue, al final de esto, todo lo trágico sucedió cuando pensó que ya tenía asegurada a Daisy.
que ya iban a poder huir, que iban a poder ser felices, pero Daisy no estaba segura porque no quería abandonar lo que ya tenía, lo que ella conocía y lo que ella ya sabía que iba a estar ahí para ella. Aparte de que, pues, si escapaba con Gatsby iba a perder a su familia, iba a perder a su hija, o sea, iba a perder todo. Entonces, para ella, en el momento en que se reúnen en el hotel para hablar acerca de todos estos temas en los que Nick y Jordan también fueron agregados, cosa que lamentablemente no debía ser, pero pues sucedió. Y Tom le dice todo lo que Gatsby hace y todo cómo consigue el dinero. Daisy se cae y dice, ¿sabes qué? No puedo irme. Con mi esposo tengo algo seguro y estable, aunque no lo parezca, y contigo no sé cuándo se va a acabar esto. Gatsby pierde la cabeza y es de, no, es que te tienes que ir conmigo, y ella de, no puedo irme contigo. Entonces pasa la terrible situación de que esta Daisy atropella a la amante de su esposo, al que ella no sabía que era la amante de su esposo, y acaba con su vida. Pero Tom, siendo desgraciado que era, le comenta al esposo de esta mujer que se llamaba Myrtle que el que iba manejando era Gatsby. Llega a su casa Daisy, llega a su casa Tom, Gatsby se va a su casa y platican Daisy y Tom acerca de qué van a hacer y se vuelven a unir. Vuelven a hacer como, ¿sabes qué? Yo te voy a proteger, le dice Tom a Daisy, y ella dice, está bien, protégeme, pero no dejes que me haga nada. Y justo es lo que sucede. Tom le comenta al esposo de Myrtle que Gatsby fue el que la asesinó. El esposo va a buscar a Gatsby y lo liquida. Y Daisy se queda con Tom. Huyen a otro lugar y siguen siendo la familia que siempre se ve en esa clase de situaciones. Gatsby merecía mejor. Gatsby merecía mejor, yo sigo diciéndolo. Comprendo que Daisy vivía una situación que lamentablemente muchas mujeres vivieron o viven, no tengo ni idea, y espero que ya no la vivan. Sí, ojalá. Pero son situaciones que hasta ayer que estaba analizándolo sí dije, pues es que sí es lo único que ella conocía. Perdón, pero ella sí se merecía estar con una persona así. Ustedes no, ustedes sí salgan de ahí, pero ella, Salgan ahí. y espero que toda su vida haya vivido atormentada porque no fue una, fueron dos las que se llevó. Así es que. Y aparte de que, bueno, yo la verdad sí, en este análisis que hice y que leí, porque leí muchas cosas, dicen que Daisy era como una sirena, que atraía y atraía a los hombres con su voz, pero ella se quedaba en lo que tenía seguro y era de, ¿sabes qué? Ay. Pero pues por eso no creo que haya sido feliz nunca, ¿no? Porque pues al final el estar buscando otra cosa también habla de la inestabilidad que tenía, por lo menos en la cabeza, de decir, no estoy bien aquí. Digo, la zona de confort no es tan buena. No. Pero miren, súper recomendada la película. El libro, les prometo, lean Scott Fitzgerald. Ese señor sabía de qué se trataba la literatura. Ese señor sabía. Es hermoso, es de mis autores favoritos. Sí, vayan y lean. Y también, sí, como dices, Xavier, está en HBO, vean la película, está muy buena. A mí me hace llorar siempre porque sí me duele mucho la situación de Gatsby. Y pobre Nick también, él termina así como, ¿y ahora qué? Entonces, chicos, qué dolor. No, yo siento que no deberían de haber ellos también terminado mal. Yo así yo ya sabe que yo sí me apasiono y digo. Es que eso tiene el señor Scott Fitzgerald, todo es tan glamoroso pero tan real, porque así es la vida y duele. Hasta aquí mi reporte, Xavier. Ok. Vamos al estudio con Luna Rosa. Ok, bien. Ya les voy a hablar de Cleopatra y Marco Antonio.
Ok. Bien. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Ahora sí que el apellido que usted quiera dar, ahí está. Ok, bueno, les voy a tratar de hacer un resumen porque esta historia es larga. Es larga, pero bueno. Después de que justamente Marco Antonio vence a Octavio Augusto, lo que pasa es que empieza... Sí. Lo que pasa es que empieza a buscar como formas de alianza en diferentes regiones para poder hacer y crecer su pueblo. Y justamente una de las personas a las que le solicita que quiere ver es a Cleopatra séptima. Cuando él le pide que vaya, Cleopatra se sentía que estaba en peligro, como ustedes saben, y si no lo saben, aquí les doy como un pequeño contexto. Marco Antonio era sobrino de Julio César, que fue con la persona con la que Cleopatra tuvo a su primer hijo. Entonces, al momento que ella se entera que Marco Antonio lo está buscando, ella siente que tiene que hacer todo lo posible para estar bien con él, porque sabe que de eso depende todo lo que vaya a suceder. Lo que hace es que acepta ir a ver a Marco Antonio y lo que se dice es que se viste con un vestido como si fuera la diosa Afrodita, que fue en un barco muy lujoso, lleno de velas púrpuras, que su proa era de oro y que las personas que remaban, estos remos que justamente utilizaban, todos tenían la punta de plata, lo cual hacía que esto llamara muchísimo la atención. Y aparte de eso, iba con música incluida, porque dicen que llegaron tocando personas flautas, oboes y liras. Entonces ya sabrán la extravagancia con la que esta mujer llegó a ver a Marco Antonio. A partir de eso, pues Marco Antonio dice, sí, cómo no, hola, mucho gusto, y empiezan a tener reuniones, las cuales empiezan a ser muy placenteras para ellos. Ajá. Esto ocurre justamente en el año 42 antes de Cristo, que es cuando empieza a haber esta interacción. Marco Antonio decide quedarse con Cleopatra a pasar el invierno. Y de ahí justamente nacen sus primeros hijos, que van a ser unos mellizos, los cuales se van a llamar Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Cuando pasa todo esto, después de que ya pues pasan esta temporada juntos, Marco Antonio decide regresar a Italia. Esto hace que él y Cleopatra tengan cero contacto durante 3 años y medio. ¿Okay? ¿Y los hijos dónde se quedaron? Pues con Cleopatra, porque solo fue el invierno. Entonces, aquí hay que decir que Marco Antonio era todo un loquillo, o sea, ese hombre no sabía estar solo, porque justo lo que nos narraban es que justamente diría algún comentario sobre los pantalones, pero sé que en aquella época no ocupaban pantalones. No. Ok, ¿por qué viene esto? Porque justamente dicen que cuando llega a Italia, su esposa Fulvia fallece y él se decide casar justamente con Octavia, que es la hermana de Octavio Augusto. Con Octavia tiene 2 hijas, la cual se llamó, aquí súper originales, Antonia la mayor y Antonia la menor. Eran los nombres de sus hijas, ¿ok? En ese momento no se sabía si de verdad existía como cierto amor entre Marco Antonio y Cleopatra. Lo que sí se sabía es que pues había mucha conveniencia política y económica, porque justamente Egipto era el que le estaba proveyendo todas las provisiones y los alimentos y los obreros y todo lo que tuviera que ocupar Marco Antonio para poder realizar ciertas expediciones o guerras, eran pues hechas por Cleopatra. Entonces sabían que
También por parte de Marco Antonio, pues había muchos beneficios para Cleopatra porque era una persona muy audaz y muy inteligente que como que planeaba mucho este tipo de situaciones. Y entonces, de ahí sabían que por eso estaban juntos, pero en realidad no se sabía si de verdad había como cierto cariño, solo que sí había cuestiones políticas que los hacían que estuvieran juntos. En el invierno del año 37 y 36 antes de Cristo, justamente Marco Antonio regresa. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a tener nuevamente estas reuniones, ya llamado romance como tal, Marco Antonio y Cleopatra, y tienen a su tercer hijo, que es Ptolomeo Filadelfo, ¿ok? Filadelfia. Filadelfia, no, marcas no. Ok, pero aquí, chicas, justamente en esta época, fue cuando Marco Antonio tuvo la peor crisis y fracaso en cuestión militar. Aquí hay que tomar en cuenta que Marco Antonio decidió nunca más volver a ver a su esposa ni a sus hijas. ¿Okay? Y pasaba más tiempo con Cleopatra que lejos de ella. Hay una pensión alimenticia. No, pues ella se quedó viviendo en Italia, donde tenían que vivir, ¿no? Pero justamente hay una historia que cuenta que cuando Octavia se entera que están pasando por una muy mala situación, ¿no? Por esta guerra que se estaba llevando a cabo, ella viaja a Atenas para llevarle soldados a Marco Antonio que fueran de repuesto y provisiones. Y que él dijo, sí, muchas gracias, pero tú te regresas, o sea, ni siquiera te voy a ver. Y la mandó de regreso y de ahí nunca más la volvió a ver. Aquí lo que pasó fue que justamente cuando sucede esto, empieza a haber una campaña de desprestigio y difamación, porque decían que Marco Antonio estaba con una reina viciosa y bárbara y que él prefería estar con ella que con una persona honorable y virtuosa como lo era Octavia. Y entonces ahí es donde empiezan a desprestigiar todo lo que Marco Antonio venía haciendo durante muchísimo tiempo. Ajá. Esto empezó a afectar muchísimo claramente a la reputación y a las batallas de Marco Antonio. Sin embargo, él dijo, no voy a regresar, o sea, no va a haber poder humano que me haga ir allá. Ajá. En el año 34 antes de Cristo, Marco Antonio captura al rey de Artabedes de Armenia. Esta batalla dicen que pudo haber pasado sin pena ni gloria, chicas. O sea, porque él no tuvo ni siquiera que llevar a tantos soldados, ni tuvo que luchar, ni fue una guerra, o sea, fue muy sencillo de hacerlo. ¿Qué es lo que pasó con esta batalla que llamó tanto la atención? Pues como Marco Antonio ya venía de una situación donde ya había difamaciones, donde ya el pueblo ya no lo quería, decían que él ya no era su rey, él hizo un festejo mucho más grande de lo que ameritaba justamente esta batalla. Dicen que él se vistió como si fuera el dios Dionisio, que iba en un carro de oro espléndido caminando, ajá, y que justamente a este rey, junto con otros soldados que venían de parte de este rey, venían vestidos como de oro, pero eran arrastrados como si fueran leopardos o panteras. Y eso no es todo. El momento que culminó con todo esto fue que cuando llegó la comitiva, fue recibida por Cleopatra. Pero esta no estaba nada más así, ¿no? Estaba sentada en un trono de oro que estaba situado en lo alto de una plataforma y que estaba adornado con muchísimas cosas que valían mucho dinero. Esto fue lo que culminó todo para que sus enemigos le pudieran dar la razón a estas difamaciones y a estos desprestigios que ya se venían rumorando de él. Y aparte ya podían afirmar que él ya no pertenecía al pueblo romano. ¿Por qué? Porque ya estaba con Cleopatra. Y aparte decían
¿no? Que Cleopatra era una bruja que lo había hechizado para que él hiciera todo lo que ella quisiera. Entonces, que él ya no era una persona en la que se podía confiar justamente por todas estas situaciones. Otra cosa que fue muy importante durante su romance fue una ceremonia llamada Donaciones de Alejandría, y esta igual tuvo lugar el 34 antes de Cristo. Y aquí dicen que igual que en la ceremonia que les platicaba anteriormente, también hubo mucho derroche de mucho dinero y de muchas cuestiones. Y se menciona que se podía ver en lo alto a Cleopatra y a Marco Antonio sentados en una silla de oro, donde se daban a notar, ¿no? Donde estaban como, podías ver quiénes eran. Pero en la parte de abajo estaba otras sillitas más chiquitas, donde se podían ver a los hijos de estas dos personas, junto con el hijo que tuvo con Julio César, que se llama Cesario. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Marco Antonio para que hiciera que la gente se enojara todavía más con él? Pues Marco Antonio, ya que hizo la ceremonia, ya que hizo la apertura, empezó a donarles tierras a sus hijos. Entonces, les voy a decir cómo fue que les fue dando, cuáles fueron las tierras. Ahorita van a ver por qué les estoy haciendo así. ¿Qué Marco Antonio dio a sus hijos? A Alejandro, que es uno de los mellizos, recibió Armenia Media y todas las tierras de Partia hasta la India. Ajá. Ptolomeo sería el rey de las posesiones de Siria, señor de los reinos clientes de Asia Menor. Cleopatra Selenes gobernaría la Cirenaico y las islas Greta. Y a Cesarión le dijo que fue nombrado rey de reyes, y a Cleopatra la nombró reina de reyes. Ajá. Esto, ¿por qué les dije así, chicas? Porque en realidad él solo lo dijo por palabra. O sea, él en ningún momento hizo un cambio administrativo, en ningún momento dijo, a ver, aquí se va a imponer, ¿no? Que mis hijos están teniendo esto. Él solo lo dijo así. Entonces no tuvo efecto alguno en cuanto a la repartición de posesiones que tenía Marco Antonio, porque pues claramente, pues no, nada más había sido como, si no hay papelito, ¿no? Aquí ya no importa lo que tú digas. Y esto fue altamente criticado por el pueblo romano, porque decían que no era posible que prefiriera dar estos regalos a una familia de una persona extranjera con la cual no estaba casada, que a sus hijos en un matrimonio honorable y virtuoso como el que tenía con Octavia, según, ¿no? Porque ni siquiera la quería ver. Después de todo esto que empezó a pasar, empezó a haber rumores donde decían que Cleopatra y Marco Antonio querían hacer un imperio propio, y fue cuando la gente empezó a levantarse en armas. Empezaron a haber guerras civiles porque claramente no querían que esto sucediera, porque no sabían qué era lo que iba a pasar ni cómo iba a suceder. Ajá. Pero le dieron a Octavio Augusto donde lo quería. ¿Por qué? Porque fue y realizó la batalla de Actium, que es donde pierde Marco Antonio totalmente y tiene que huir junto con Cleopatra, y se refugian en Alejandría. Pero Octavio dijo, a mí no me van a hacer eso. O sea, yo voy a buscarlos y hasta donde los encuentre. Y así es, estuvo buscándolas durante un año para poder derrocar totalmente a Marco Antonio y a Cleopatra. Durante todo este proceso que están viviendo, durante un tiempo, Marco Antonio recibe la falsa noticia de que Cleopatra estaba desvivida. En algún momento de todo este romance que estaban viviendo, ellos se juraron algo, que si alguno de los dos se iba, el otro lo seguiría. Marco Antonio cumplió su promesa. En el 1 de agosto del año 30 antes de Cristo, se desvive clavándose
su propia espada. Hay versiones que dicen que Cleopatra llega todavía y logra verlo con vida. Y lo voy a poner así porque dicen que se desangra justamente en sus brazos. Otra gente dice que simplemente le llega la noticia y se pone muy mal, no sabe qué hacer. De hecho, dicen que ella ya no quería estar aquí porque quería cumplir su promesa justamente como lo hizo Marco Antonio. Pero, y aquí lo voy a poner otra vez entre comillas porque, híjole, es que hay muchas versiones, pero se dice que justamente este instinto de supervivencia y sobre todo para poder proteger a sus hijos, decide hacer lo que Cleopatra sabe hacer mejor, que es seducir a Octavio Augusto. Pero le dice que no, que la rechaza y específicamente la rechaza porque dice que no le gusta su nariz. Esto hiere tanto a Cleopatra, o sea, fue una humillación tan grande que ella decide realizar un ritual egipcio en el cual una serpiente llamada áspid los muerde y pues el veneno hace que se desvivan. Esto fue cuando ella apenas tenía 40 años. Existe el rumor de que Cleopatra y Marco Antonio están enterrados juntos, están en el mismo lugar, y de hecho les traigo actualización, chicas, porque justamente una arqueóloga llamada Catalín Martínez de la Universidad de Santo Domingo ha trabajado durante más de 11 años en encontrar la tumba de Cleopatra y de Marco Antonio. Okay. Y se dice que ya se tiene como una idea de dónde se puede encontrar. Es el 1% de que sí puedas estar ahí, pero ahorita les voy a decir por qué creen que está ahí. Se cree que justamente se encuentra en el templo a Osiris, y en han podido ya lograr ingresar en un túnel que se encuentra a más de 13 metros. Ya lograron entrar y encontraron justamente lo que es un túnel gigante que, chicas, se ve impresionante. O sea, es como si fuera puertas gigantes que van uniéndose así como en triangulito, justamente porque pues así. Lo malo de esto es que este templo se encuentra muy cerca al mar Mediterráneo. Y como ya han pasado muchísimos años, se ha podido calcular que ha habido alrededor de 23 terremotos, lo que ha hecho que la marea suba, y como esta marea sube, ha inundado parte de este templo. Entonces lo que quieren hacer es como poder pues buscar la forma de que esa agua se vaya del lugar donde han estado excavando e investigando, pero creen que lo más probable es que se encuentre en ese lugar. Entonces, no hay como algo en concreto que diga que existe todavía descendencia por parte de estas dos personas, pero se rumora que lo único que pasó fue que se fue perdiendo como la pista de estos familiares que se pudieron haber tenido. Se sabe que casualmente los 3 niños, o sea, Ptolomeo ni siquiera llegó a la edad adulta, fueron cuidados eso sí creo que no se los dije, fueron adoptados por Octavia. Justamente Octavia los crió como si fueran sus hijos. Ptolomeo no pasó de la edad adulta, al igual que Alejandro. Alejandro, después de una pelea, una batalla, también perdió la vida. Selene tuvo a varios hijos, porque ella sí pudo lograr casarse, irse a otro poblado con otra persona, pero se cuenta que justamente a los hombres eran los que pues los desvivían, ¿no? Pues porque lo que no querían era que justamente quedaran nuevamente Egipto en manos de algún pariente de Cleopatra. Entonces lo que buscaban era hacer eso. Pero se cree que justamente una de las hijas de Cleopatra, Selene, sí siguió y sí tuvo descendencia, pero
ahí es donde se pierde todo el rastro de esta familia y ya no se sabe si sí quedó o no quedó descendencia. Del hijo que tuvo con Julio César, pues tristemente por órdenes que llevó a cabo Cleopatra también pues, perdió la vida a manos de las guerras para salvar la riqueza que su mamá tenía, y de aquí viene justamente por qué creen que están sus cuerpos en el templo de Osiris. Justamente cuando la gente fallecía y que eran faraones, pedían que se les enterrara cuando tenían un amor muy grande, porque decían que lo que iba a hacer Osiris es que ese amor lo iba a trasladar a otra vida para que pudieran seguir amándose durante la inmortalidad. Entonces, por eso se cree que Cleopatra y Marco Antonio están juntos, pero pues al final del día no pudieron disfrutar de nada. Más que de sus reuniones. Y durante mucho tiempo, porque fueron como 10 años, ¿no? Que estuvieron ahí. O sea, pero... Sí, pero al final, yo digo, al final también tiene que ver pues con lo que su esposa legal fue a hacer a Italia, ¿no? Hasta estos rumores, y que su hermano ya había, o sea, ya lo habían derrotado en una de las batallas, y él dijo, pues después de lo que le hizo a mi hermana, él está más vulnerable, órale, le voy a dar. Y pues sí. Ya, qué mal plan. Así es. Pues chicos, si ustedes nos cuentan su historia de amor trágico, también se los vamos a agradecer, que nos la dejen en comentarios. Ya saben que con mucho respeto aquí siempre lo van a tener. Ay, qué fuerte. Miren, puros amores trágicos. Yo pensé que fuera a estar tan intenso el asunto, pero justamente la palabra lo dice, son muy trágicos. Son muy trágicos. Entonces, les invitamos a que nos los compartan, sus amores trágicos. Esperemos que hayan resultado mejor que estos 3 que les trajimos. Sí. Nos ayudan mucho suscribiéndose, dándole like, dándole click a la campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo video, que Luna Rosa siempre los programa para que estemos los miércoles a las 7 de la noche. Y nos ayudan ustedes también a compartiendo en redes sociales, siguiéndonos en Facebook, TikTok e Instagram. Si está en sus posibilidades, también tenemos Patreon, que subimos contenido exclusivo para ustedes, que miren, a mí se me puede llegar a ir información, pero Luna Rosa me dice, alto, para, eso no va aquí. Entonces, esperamos que hayan disfrutado estas historias. Chicas, ¿algo más que quieran agregar? No tengan un amor así como los que hablamos, por favor. Y yo, dejen en sus comentarios cuál es más trágico, Rengoku por Sablier o Mapache por Damian Wayne. Todos sabemos cuál, pero miren, vamos a dejarlo vivir en tu mente. Entonces, no, sin más, cuídense mucho, chicos. Bye. Bye.